buenos días, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Es muy grato dirigirme a tan digna audiencia. Good morning to everyone and happy Sabbath. It is an honor to me to be able to speak today to such an audience. También a nuestros amigos de las diferentes redes sociales. Also want to send greetings to those who are following through social media. Les extendemos una cordial bienvenida. We want to welcome you. El asunto que quiero tratar en esta mañana The topic that I want to talk about this morning, lo he titulado I have entitled it, La verdad, la libertad de la lluvia tardía. The Freedom of the Latter Rain. Pero antes de entrar en materia, But before we begin, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. let's bow our heads in order to ask the Lord's guidance. Eterno Creador del cielo y de la tierra, Our eternal creator of heaven and earth, pedimos tu dirección en esta mañana we ask for your direction this morning para que tu palabra pueda ser trazada so that your word may come forth tan clara como el agua as clear as water, y que tú solo seas levantado. and may you only one be exalted. Esconde al instrumento humano detrás de ti Hide behind yourself the human instrument, y también rogamos por la presencia de tu Santo Espíritu, and we also pray for the presence of your Holy Spirit. por los méritos sagrados de Cristo Jesús, te lo imploramos. Amén. And we ask this by the precious merits of Christ Jesus. Amen. Vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis. We're going to go to the book of Revelation, Apocalipsis, el capítulo 18. Revelation chapter 18. En el versículo 1 And- encontramos And in verse 1, we find una descripción de la lluvia tardía a description of the latter rain y del poder que acompañará a ese mensaje. and also of the power that will accompany that message. Dice así el versículo 1. And it reads verse 1, Revelation 18. Después de estas cosas, And after these things, vi otro ángel I saw another angel volar por en medio del cielo come down from heaven, con gran poder, having great power, y la tierra and the earth fue alumbrada con su gloria. was lightened with his glory. La palabra de Dios declara The word of God declares que un mensaje iluminará la tierra that a message will enlighten the world, y que ese mensaje iría con gran poder. and that such message is going to go forth with great power. Podemos tener la seguridad We can be sure de que así como fue en el Pentecostés, that just as it was in the time of Pentecost, donde millares se convirtieron en un día, where thousands were converted in one day, al final de la historia, at the end of history, veremos un mensaje we will see a message llegando a miles de personas reaching to thousands of people que también se convertirán en un día. who will also be converted in one day. De hecho, en el libro de Joel As a matter of fact, in the book of Joel, tenemos una descripción de la lluvia tardía we have a description of the latter rain. y se nos da la ilustración de vasijas And there we find the illustration of some vessels estando llenas that are filled y rebalsando. and they're overflowing. Pero también en este mismo periodo, But also in this same period of time, el asunto de la libertad de conciencia se estará debatiendo. the matter of freedom of conscience will be debated. Mientras los gobiernos estén tomando pasos While the governments will be taking steps para restringir la libertad, toward the restriction of freedom, el pueblo de Dios God's people, parece que no tiene ningún apoyo, it seems that they don't have any support. parece que toda libertad
civil y religiosa es removida, it seems that all liberty, both civil and religious liberties, be taken out. parece que en un corto periodo de tiempo And it may seem that in a short period of time, el pueblo de Dios será eliminado, God's people will be eliminated. pero justo en este tiempo, But just at this time, contrario a toda expectativa humana, against all human expectation, contrario a toda apariencia exterior, against all external appearance, el pueblo de Dios God's people experimentará will experiment mayor libertad, more freedom, mayor libertad. more freedom. Y permítanme ir con ustedes And please allow me to go with you al libro de Isaías, to the book of Isaiah, el capítulo 58 chapter 58 y el versículo 14. and verse 14. Isaías 58, Isaiah 58, versículo 14. verse 14. Este versículo This verse contiene una descripción contains a description de la lluvia tardía que será liberada. of that latter rain that will be liberated. Dice así el verso 14. Let us read verse 14. Entonces te deleitarás en Jehová Then shalt thou delight thyself in the Lord, y te haré subir sobre las alturas de la tierra and I will cause thee to rise upon the high places of the earth, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, and feed thee with the heritage of Jacob thy father. porque la boca de Jehová For the mouth of the Lord lo ha hablado. hath spoken it. La palabra de Dios declara The word of God declares que justo en este periodo del fuerte pregón, that right on this time of the loud cry, el pueblo de Dios estará cabalgando sobre las alturas God's people are going to be riding up on high places, y ellos serán alimentados and they will be fed con la herencia de Jacob, with the inheritance of Jacob, su padre. their father. Y yo quiero considerar los versículos anteriores del capítulo 58, And I would like to consider the verses before verse 14, right here in Isaiah 58. porque creo que estos versículos Because I do believe these verses, nos describen they describe to us la preparación que todos nosotros como pueblo de Dios the preparation that each one of us, as part of God's people, necesitamos alcanzar. we need to attain. That preparation that we need to attain. Y de hecho, por declaración inspirada, And as a fact, by inspired statements, se nos dice que el capítulo 58 de Isaías we are told that chapter 58 of the book of Isaiah, es una verdad presente it's a present truth. y que deberíamos colocarlo delante del pueblo de manera constante. And that we should talk about this chapter before the people constantly. Además de eso, se nos dice que es uno de los capítulos que deberíamos memorizar. Besides, we are told that this is a chapter that we should memorize. Y como observamos, And as we can observe, apenas tiene 14 versículos. it only has 14 verses. Entonces quiero sugerir So I would like to suggest to you que es un capítulo que debemos considerar en nuestro estudio. that this is a chapter that we should consider in our study. Leamos el versículo 1. Let us read verse 1. Dice así: And it reads, clama a voz en cuello, cry aloud, no te detengas, spare not, alza tu voz como trompeta lift up thy voice like a trumpet, y anuncia a mi pueblo su rebelión and show my people their transgression, y a la casa de Jacob su pecado. and the house of Jacob their sins. Así que el mensaje es: So the message is, alza tu voz lift up, cry aloud, y muestra a mi pueblo su transgresión. and show my people their transgressions. Verso 2. Verse 2. Que me buscan cada día
Yet they seek me daily y quieren saber mis caminos and delight to know my ways, como gente que hubiese obrado justicia as a nation that did righteousness y que no hubiese dejado la ley de su Dios. and forsook not the ordinance of their God. Que me piden justos juicios They ask of me the ordinances of justice. y quieren acercarse a su Dios. They take delight in approaching to God. Aquí es descrito un grupo de personas. Here we find a group of people being described. ¿Será que este grupo de personas Now, could it be that this group of people son personas no religiosas? are non-religious people? Claro que no. Of course not. Nos dice el verso 2 The verse 2 is telling us que es gente que tiene placer that these are people who have pleasure en acercarse a Dios. in approaching God. Dice que lo buscan cada día. The verse said that they seek Him daily. ¿Es bueno buscarle a Dios cada día? Is it good to seek God daily? Claro que sí. Of course it is. El versículo 3 dice lo siguiente. Now, verse 3, it tells us the following. Porque ayunamos y tú no lo sabes. Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Porque humillamos nuestras almas Wherefore have we afflicted our souls, y tú no te das por entendido. and thou takest not knowledge? He aquí en el día de vuestro ayuno Behold, in the day of your fast, halláis placer ye find pleasure, y oprimís a todos vuestros obreros. and exact all of your labors. El asunto que ellos dicen aquí es, So here the matter that they are presenting ayunamos is we are fasting y no pasa nada. and nothing is happening. Oramos We pray y nuestras oraciones and our prayers no son respondidas. are not answered. Y el versículo 4 contiene la respuesta de Dios. And in verse 4, we're going to find God's answer. He aquí para contiendas y debates ayunáis, Behold, ye fast for strife and debate, y para herir con el puño and to smite with the fist inicuamente. of wickedness. No ayunéis como hoy, Ye shall not fast as ye do this day, para que vuestra voz to make your voice sea oída en lo alto. to be heard on high. Era un grupo de personas This was a group of people que practicaba actividades religiosas, who were practicing religious activities, pero no estaban experimentando but they did not experience justicia, righteousness, sino que sus prácticas but rather their practices, los estaban conduciendo they were leading them a la impiedad. to wickedness. Y es muy interesante And it is very interesting porque toda práctica because all practice que no nace del corazón that is not born from the heart, tiene estas consecuencias. it has these consequences. Por eso es que toda práctica externa And that's why all external practice, debe salir ¿de dónde? it should come from where? Del corazón. From the heart. Desde lo interno From inside hasta lo externo. to the external or outside. Desde lo invisible From that which is invisible hacia lo visible. to that which is visible. Desde aquello que no se ve From that which you cannot see hasta lo que se ve. to that which is seen. Esa es la verdadera motivación que debe salir del corazón. This is the real motive. It should come from the heart. Quiero llamar la atención a los versículos 5 y 6 y nos vamos a detener en el versículo 6. Here I want to pay attention to verses 5 and 6, and we're going to take some time on verse 6. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, Is it such a fast that I have chosen? que de día aflige el hombre su alma, A day for a man to afflict his soul? que encorve su cabeza como junco Is it to bow down his head as a bulrush, y haga cama de silicio y de ceniza? and to spread sackcloth and ashes under him? ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová?
wilt thou call this a fast and an acceptable day to the Lord? Y entonces en el versículo 6, And then in verse 6, Dios da un mensaje del verdadero ayuno. God gave a message about real fasting. Leámoslo. Let us read it. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? It is not this the fast that I have chosen, Desatar las ligaduras de impiedad, to loose the bands of wickedness, quitar las cargas to undo the heavy burdens, y dejar ir libres a los quebrantados, and to let the oppressed go free, y que rompáis todo yugo. and that he break every yoke. Podríamos extraer muchas lecciones de este texto, From this text, we can bring forth many lessons. pero solo me voy a detener But I will only take the time en una frase, to consider one phrase, la última frase, and that is the last one in the verse, donde dice, where it says, y que rompáis and that you shall break todo yugo. every yoke. Pregunto, I ask, ¿qué es un yugo? what is a yoke? Un yugo es un instrumento de trabajo. A yoke is a working tool, Se le coloca a los toros and we put that on the oxen para que puedan llevar una carga más pesada. so that they can carry a heavier load. Pero un yugo But a yoke, también it is also es un instrumento de pesar. an instrument to a weight. Porque una vez que los toros tienen el yugo sobre su cabeza, Because once the oxen have the yoke on their heads, ellos ya no están más libres. they are not free anymore. Ellos están con la cabeza agachada. Their heads are bowing down. Ellos tienen un peso sobre su cabeza. They have a weight on their heads. Antes de llevar el yugo, And before they carry the yoke, ellos podían caminar por el campo libremente. they could walk freely on the field. No tenían algo que los sujete. They didn't have any restriction. Pero ahora tienen un yugo. But now they have a yoke. Y el mensaje de Dios es And God's message is que rompan todo to break every yugo. yoke. Veamos por la Biblia, Now let's take a look in the Bible, en Levítico el capítulo 26 in Leviticus chapter 26 y el versículo 13. and verse 13. Porque cuando Dios da un mandamiento de un yugo, Because when God gives a command about a yoke, también nos da una definición. He also gives us a definition. Levítico capítulo 26 Leviticus 26 y el versículo 13. and verse 13. Dice así: And it reads, Yo Jehová, vuestro Dios, I am the Lord your God, que os saqué de la tierra de Egipto, which brought you forth out of the land of Egypt, para que no fueseis sus siervos. that ye should not be their bondmen. Y luego dice, And then he says, y rompí las coyundas and I have broken the bands de vuestro of your yugo, yoke, y os he hecho andar and I made you go con el rostro erguido. upright. Así que tenemos esta declaración So here we find the statement donde Dios dice where God is saying que cuando Él los sacó de Egipto, that when he took out from Egypt, rompió todo yugo, he broke every yoke de tal manera in such a way que ellos pudiesen andar that they could walk con la cabeza erguida. uprightly. Ahora, vayamos a un texto más Now let's go to another text y veamos and let's see de manera más específica in a more specific way lo que es el yugo. what is a yoke. Porque tenemos que romper Because we have to break todo yugo. every yoke. Y eso tiene que suceder And this needs to happen antes before de que recibamos that we may receive la lluvia tardía. the latter rain.
Porque recuerden, Because remember, en el versículo 14 in verse 14 del capítulo 58 de of Isaías, Isaiah 58, tenemos una descripción there we find a description de la lluvia tardía of the latter rain que el pueblo de Dios which God's people experimentará. will experience. Pero antes de eso, But before that, hemos visto en el versículo 6 we have seen in verse 6 que la invitación es that the invitation romper todo yugo. is to break every yoke. De manera específica, Specifically, vayamos al libro de Lamentaciones. we're going to go to the book of Lamentations. Lamentaciones, el capítulo 14. Lamentations, verse 14. Lamentaciones, Lamentations, capítulo 1. Verse- Capítulo 1 chapter 1 y el versículo 14. and verse 14. Dice así: And it reads, el yugo the yoke de mis of my transgresiones transgressions está atado is bound por su mano. by his hand. Pregunto, I ask the question, ¿qué es el yugo de manera más específica? what is a yoke in a more specific manner? Según esta declaración del verso 14, According to the statement here in verse 14, es el yugo it is the yoke de la transgresión, of transgression, el yugo the yoke del pecado. of sin. Entonces Dios nos llama So God is calling us a romper to break con todo every, pecado. to break away from every sin. Ahora, permítanme regresar al capítulo 58 de Isaías Now, please allow me to go back to Isaiah 58. y quiero que perciban una vez más el versículo 6, And I wanted to take a look, another look again to verse 6, especialmente en la última frase. especially the last phrase on the verse. La declaración dice The statement says que rompáis. that you break, ¿Cuál es la siguiente palabra? and then what is the next word that you find? Todo. Every Yugo. yoke. No dice It doesn't read que rompáis that you break el yugo, the yoke, sino but rather todo every yugo. yoke. Eso quiere decir And this means que hay muchos that there are many yugos. yokes. Hay muchos yugos. There are many yokes. Y el primer yugo que estamos viendo And the first one that we are seeing right here es el yugo del pecado. is the yoke of transgression, of sin. Satanás ha engañado al mundo Satan has deceived the world con placer. with pleasure. Los tiene atados. They have been bound up. Y eso no permite el poder del evangelio en sus vidas. And these restrain the power of the gospel in their lives. El Señor nos invita a romper todo yugo. God is calling us to break every yoke. El diablo intenta hacer creer a la humanidad The devil tries to make humanity believe de que no podemos vivir sin el pecado. that we cannot live without sin. Hace poco, cuando hacíamos la labor misionera, Recently, when we were doing some missionary work, visitábamos a un hermano que también compartía mensajes. we visited a brother who also was sharing some messages. Lo visitamos con otro grupo de personas. And we visited him with another group of people. Este hermano había sido atrapado por los engaños de Satanás. And this brother has been trapped by Satan's deceptions. Y nosotros le decíamos, And we were telling him, hermano, ¿qué está pasando? my brother, what is happening? Usted sabe lo que es correcto. You know what is right. Usted ha enseñado lo que es verdad. You have been teaching that which is truth. El hermano nos dijo, And the brother told us, por favor, retírense de mi casa. please go out of my house. Así que como era un amigo mío, So, because this was a personal friend, it was a friend of mine, lo visité de manera personal I personally visited him y le dije, ¿qué está pasando? and I asked him, what is happening? Y él me dice, And he told me, no es tan fácil abandonar el pecado. it is not that easy to leave sin. Y él dijo, And he told me, yo quiero seguir este camino. I want to walk on this way. Al cabo del tiempo,
After some time, por el resultado que obtuvo, because of the result of the consequences of his decision, él se dio cuenta he realized que el pecado that sin solo trae desgracia. only brings disgrace. Así que el primer yugo So the first yoke que somos llamados a romper that we are called to break es el yugo del pecado. is the yoke of sin. Veamos un yugo más Let's take a look to another yoke. en el libro de Primera de Reyes, In the book of 1 Kings, el capítulo 19, chapter 19, hasta el del versículo 19 hasta el versículo 21. Primera de Reyes, 1 King, capítulo 19, chapter 19, versículo 19 verse 19, hasta el versículo 21. and through verse 21. Aquí tenemos una historia muy interesante. Here we find a very interesting story. Los versículos nos están hablando The verses are speaking de Elías about Elijah y Eliseo. and Elisha. Leamos el versículo 19. Let's take a look to verse 19. Y partiendo él de allí, So he departed thence halló a Eliseo, and found Elisha, hijo de Safat, the son of Shaphat, que araba con 12 yuntas. who was plowing with 12 yoke of oxen. Yuntas delante de sí, 12 yoke of oxen before him, y él tenía la última. and he with the 12. Y pasando Elías por delante, And Elijah passed by him él echó sobre él su manto. and cast his mantle upon him. Así que aquí tenemos el primer cuadro. So here we find the first scene. Tenemos a Eliseo, We find Elisha, que de manera constante who constantly había tenido el hábito had the habit de realizar este trabajo. to do this work. Y lo hacía de una manera fiel. And he was faithfully doing this work. Y cuando llega Elías But when Elijah comes y le coloca el manto, and places his mantle upon him, ¿qué discierne Eliseo? what then Elisha discerns? Él discierne el llamado, He discerned the el llamado de Dios. calling of God. Verso 20. Verse 20. Entonces dejando él los bueyes, And he left the oxen vino corriendo en pos de Elías and ran after Elijah y dijo, and said, te ruego que me dejes besar a mi padre Let me, I pray thee, kiss my father y a mi madre, and my mother, y luego te seguiré. and then I will follow thee. Y él le dijo, And he said unto him, ve, Go, vuelve. go back again. ¿Qué te he hecho yo? What have I done to thee? Verso 21. Verse 21. Y se volvió de en pos de él And he returned back from him y tomó un par de bueyes. and took a yoke of oxen. ¿Y qué hizo? And what did he do? Y los mató. And he slew them Y con el arado de los bueyes and boiled their flesh cocinó la carne de estos and boiled their flesh. y la dio a quién? And he gave it to whom? La dio al pueblo. And he gave the flesh to the people. Y ellos comieron. And they ate. Después se levantó Then he arose y fue tras Elías and went after Elijah, y le servía. and he served Elijah. ¿Qué cuadro más interesante? What more interesting scene here? Eliseo discierne su llamado. Elisha discerned his calling. En el verso 20 In verse 20, dice que conjuntamente he said that along con el hecho de despedirse de su padre y su madre, with saying a farewell to his father, his mother, ¿qué es lo que hace? what then is what he's going to do? Verso 21 dice Verse 21 says que hace una fiesta. he's going to make a party. ¿Y cómo hace la fiesta? But what did he do in that party? Los bueyes que estaban a su cargo, The oxen that he was taking care of, ¿qué es lo que hizo él con los bueyes? what did he do with the oxen? Los mató. He killed them, Pero no solo los mató, but he did not only kill them, sino que los cocinó. but he cooked them. Y el yugo
con el cual trabajaba los bueyes And the yoke that he used to work with the oxen, fue el medio que él utilizó it was the means that he used para matar a los mismos bueyes to slew the oxen. y cocinó toda aquella carne con aquel yugo And he boiled the flesh with the oxen, hasta with que the todo yoke, se convirtió till finally all en cenizas. was ashes. Así que este cuadro me parece muy interesante So here, this picture, I find it very interesting. porque Dios no simplemente nos llama Because God is not only calling us a romper con el yugo, to break the yoke, a remover el yugo, or rather, He's not only calling us just to take away the yoke, sino que Dios nos llama but God is calling us a romper todo yugo, to break every yoke. porque hay mucha diferencia. Because there is a lot of difference. Si simplemente se remueve el yugo, If we simply put the yoke away, los toros pueden quedar sueltos por un tiempo, the oxen are going to be free for a while. caminar libremente, They are going to walk freely, pero ese yugo puede ser colocado nuevamente. but that yoke can be placed again upon them. Pero si el yugo es despedazado But if we break the yoke hasta convertirse en cenizas, till the point that it turns ashes, entonces esos animales then the animals quedarán are going to be completamente libres. completely free. Queridos amigos, My dear friends, Dios no quiere darnos o no quiere romper el yugo God doesn't want to break the yoke de manera parcial. in a partial way. Cuando Dios quiere darnos algo, When God wants to give us something, Dios nos lo da God gives us de manera completa. complete. Dios quiere romper con el pecado. God wants to break with sin. Yo creo que en esta historia And I believe that in the story, se puede ver we can see que el hábito de Eliseo, that Elisha's habit, y yo creo and I think que era una práctica que él lo había tenido that this was a practice that he had desde muy pequeño, from very early. de tal manera And in such manner que no simplemente hacía esto that he didn't just did this work como un medio as a means para ganarse el pan, to obtain bread, sino que era algo but that this was something que a él le gustaba hacer. that he enjoyed to do. Y ustedes saben And you know que cuando más se repite un hábito, that when you repeat a habit, the more you repeat a habit, más raíces echa. this habit will have longer roots. Y mientras más profunda la raíz, And the deeper the roots, es más difícil romper. it is harder to break. Y aquí el detalle. And here we find this detail. Es por eso And it is why que Eliseo that Elisha decidió convertir sus herramientas de trabajo decided to turn his working tools hasta que lleguen a ser into cenizas. ashes. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque cuando él discierne el llamado Because Y una- he discerned God's calling, y una vez que había practicado eso toda la vida, and once he was practicing that work through the whole life, él no quería tener una tentación he didn't want to have a temptation que lo invitase to invite him a regresar to go back al pasado. to the past. No quería tener esa tentación. He didn't want to have that temptation. Por eso es que todo llegó a ser So that's why he took everything cenizas. and made it, turn it into ashes. Y Jesús colocó esto con otras palabras And Jesus also illustrated this with different words. y Jesús dijo, And Jesus said, el que no renuncia, the one who does not ¿a cuánto? recant or renounce, El que no renuncia, the one who don't leave a todo. everything, ¿Hasta qué punto? to what point? Hasta hacerlo ceniza. To the point of turning that into ashes. El que no renuncia a todo, The one who does not leave no all puede ser mi discípulo. cannot be my disciple. Y es muy interesante, apreciados hermanos, And it is very interesting, my dear brethren, que nosotros los que trabajamos en la agricultura, that those of us who work in agriculture, nosotros podemos percibir en la naturaleza we can perceive in nature
que cuando una hierba mala that when you have a bad herb or a es weed tierna, is tender, es rápido de arrancar. then when that weed is tender, it's very easy to pluck out of the ¿Sí o ground. no? Yes or not? Es suave para arrancarlo. It is very easy, it is soft, you can pluck it out. Pero cuando ya ha pasado un año, But when a year has passed, ese árbol o esa mala hierba ha echado más raíces. that tree or the bush or that bad weed has longer roots. Y así sucesivamente a medida que ha pasado el tiempo. And as the time passes, the roots get deeper. Tiene más raíces It has more roots, y se hace más difícil and it is more difficult arrancarlo. to pluck it out. Y es por esa razón And this is why cada desviación nuestra every one of our deviations debería alarmarnos. should make us sound an alarm. Porque cada desviación nuestra Because each one of our deviations echa más is going to take raíces, deeper roots, más profundas. deeper roots. Y es más difícil And it is more difficult de arrancarlo. to pluck it out. Con esta situación que vivimos nosotros de la pandemia, de lo que se ha llamado pandemia, And with this situation that we're living right now, with this pandemic, uno hace visitas a algunos hermanos, one can visit some brothers and sisters, algunas personas que nos piden ayuda, some people that ask for help, y he podido percibir and I can perceive que algunas personas que ya están con una avanzada edad, that persons who are older in age, se les hace más difícil it is more difficult for them cambiar sus hábitos. to change their habits. Visitábamos a una señora We were visiting a lady, y lo primero que hicimos, queríamos intentar hacer, and something that we would like to, or trying to do with her, era cambiarle la alimentación. it was to try to change the way of eating, La situación lo ameritaba, because her situation demanded it, retirar el azúcar, to take away sugar colocar más frutas, and to place instead more fruits, colocar más vegetales. more vegetables. Y la señora dice, yo no puedo hacer eso, And lady said, I cannot do that. me voy a morir. I am going to die. A ese punto. Even to reach to that point. Y nos puede parecer algo sencillo, And this may sound something simple to us. pero lo que ha sucedido But what happened es que las hierbas, is that the weeds, los hábitos, the habits, han echado raíces profundas. have taken deep roots. Y por eso se hace más difícil. And that's why it is more difficult. Y por eso es que nuevamente recalco, And that's why I want to say again, cada desviación nuestra every one of our deviations debería alarmarnos. should make us sound an alarm. Entonces, recapitulando, Now, making a summary of this. el primer yugo a romper The first yoke to be broken, es el pecado. it is the yoke of sin. El segundo yugo a romper The second yoke son los hábitos. are habits. E inclusive en el relato de Eliseo, Inclusively, in that narrative of Elisha, vemos que el hábito que él realizaba we see that the habit that he was used to do, no era un hábito equivocado, it was not a bad porque era habit. parte de su trabajo. It was part of his work. Pero si ese hábito, a pesar de ser bueno, But even though the habit was a good one, interfiere en el llamado de Dios, but if that habit interferes with God's calling, entonces es necesario then it is necessary romperlo. to break it. Romperlo To break it, hasta que se convierta to turn it en cenizas. into ashes. Permítame leerles una declaración Please allow me to read a statement del libro Recibiréis Poder, of the book Ye Shall Receive Power, de la página 299. from the page 299 in the Spanish version. Dice así: And it reads, entregar la vida a Cristo give your life to Christ, significa más or to give your life to Christ means more de lo que muchos suponen. than what many believe. Dios requiere God requires una entrega completa. a complete surrender. No podemos recibir el Espíritu Santo, We cannot receive the Holy Spirit, luego dice, and it
then it mentions also, hasta que quebremos unless we break todo every yugo. yoke. Así que no podemos recibir el Espíritu Santo So we cannot receive the Holy Spirit hasta que quebremos until we break todo every yugo. yoke. Todo yugo Every yoke que nos ate that is having us bound a nuestros rasgos objetables de carácter. to those traits of character that are not desirable. Estos son los grandes impedimentos This is the great impediment para llevar to carry on el yugo de Cristo. the yoke of Christ, or to bear the yoke of Christ. Entonces, una vez más, So once more, no basta remover, it is not enough just to put tiene aside. que ser That yoke despedazado. needs to be broken. Solo así, It is only then la lluvia tardía that a latter rain será liberada. will be outpoured. Veamos un yugo más. Let's going to take a look to another yoke. En el libro de Levítico, Primera Reyes, In the book of 1 Kings, el capítulo 12 chapter 12 y el versículo 2. and verse 2. Dice así: And it reads, y aconteció And it came to pass, que cuando lo oyó Jeroboam, when Jeroboam, hijo de Nabat, the son of Nebat, que estaba en Egipto, who was yet in Egypt, porque había huido delante del rey Salomón heard of it, for he was fled from the presence of King Solomon, y habitaba en Egipto. and Jeroboam dwelt in Egypt. Verso 3. Verse 3, Enviaron that they sent y le llamaron. and called him. Vino pues Jeroboam And Jeroboam y toda la congregación de Israel and all the congregation of Israel came y hablaron a Roboam diciendo: and spake unto Rehoboam, saying, hasta aquí la actitud de Jeroboam es correcta. and until this point we find that Jeroboam's attitude was okay, it was right. Él no habla a las espaldas de Roboam, He did not speak to Jeroboam's back, sino que va directamente But donde Roboam. he goes directly to Rehoboam. Y le dice en el verso 4, And he said to him in verse 4, tu padre Thy father agravó nuestro yugo, made our yoke grievous. mas ahora Now therefore, tú disminuye algo de la servidumbre de tu padre make thou the grievous service of thy father, y del yugo pesado and his heavy yoke which he put upon us, que puso sobre nosotros tu padre, y nosotros te serviremos. and his heavy yoke which he put upon us lighter, and he will serve thee. ¿Qué tipo de yugo era este? Now, what kind of yoke was this? Era el yugo It was the yoke del control of control, humano, of human control, del dominio of dominion, de las conciencias. the dominion of conscience. Salomón y Roboam Solomon and Rehoboam, querían controlar they wanted to control todos los movimientos los movimientos del pueblo. all the people's movements. Así que voy a leer una declaración So I want to read here a statement del libro Alza tus ojos, of the book Lift Him Up. de la página 54, comentando esto, dice lo siguiente: In page 54, in the Spanish version, commenting on this passage, it says the following. en la experiencia del pueblo de Dios In the experience of God's people, han habido there have been yugos yokes que Dios that God nunca ordenó never ordained que existiesen. that they may be present. Yugos These yokes que han hecho perder que han hecho perder grandemente la experiencia that they made to lose in great manner the experience del pueblo de Dios. the experience of God's people. Así que uno de los yugos a romper So one of the yokes to be broken es el yugo del control is the yoke of control humano.
of human control. Cuando alguien quiere controlar todos los movimientos, When someone wants to control every movement de tal manera que uno no tenga iniciativa, in such a way that one cannot have any initiative, queriendo restringir la libertad de conciencia, wanted to restrain the religious, the conscience, the freedom of conscience, rompiendo la individualidad, to break in every individuality, y más cuando hay principios en juego, and more when there are certain principles playing their role. el llamado es The call is a romper to break con el yugo with that yoke del control humano. of human control. Veamos brevemente Let's go into un yugo briefly más, el último yugo. take a look at another Vayamos yoke. al libro de Hechos, Let's go to the book of Acts. Hechos el capítulo 15, Acts chapter 15 el versículo 10. and verse 10. Dice así: And it reads, ahora pues, Now therefore, ¿por qué tentáis a Dios, why tempt ye God, poniendo sobre la cerviz de los discípulos to put a yoke upon the neck of the disciples, un yugo which neither que ni nuestros padres our fathers ni nosotros hemos podido llevar? nor we were able to bear? ¿Cuál era ese yugo? What was that yoke? El apóstol Pablo The Apostle Paul da la definición gives the definition en el primer capítulo de Gálatas. in the first chapter of the book of Galatians. Y él dice que ese yugo And he says that this yoke, era otro evangelio. it was Él another habla gospel. de dos evangelios, He speaks of two gospels, pero él dice que un evangelio but he mentions that one gospel, era falso. it was a fake gospel. Y yo quiero resumir aquí And here we like to summarize diciendo lo siguiente: saying the following. todo evangelio Every gospel que nos invita a confiar en la carne that invites us to put our trust in the flesh, es un evangelio it is falso. a fake or false gospel. Anula It annuls el poder the power del evangelio. of the gospel. Y ese yugo también debe ser And this yoke despedazado. should be broken also. Regresemos al capítulo 58 de Isaías. So let us go back to Isaiah 58. Después del verso 6, After verse 6, después de la invitación a romper con todo yugo, and after the invitation to break with every yoke, en los versículos 12 y 13, in verses 12 and 13, hay una proclamación del sábado there is a proclamation of the Sabbath con más poder, with more power, de tal manera que el Señor in such a manner that the Lord está derramando is outpouring su Santo Espíritu, His Holy Spirit, la lluvia tardía, the latter rain, de manera in a way, más completa, in a more complete way, hasta que en el versículo 14, till we reach to verse 14, la lluvia tardía where the latter rain ha sido derramado has been outpoured con 10 veces más with 10 times more power, poder. Con 10 veces más poder. with 10 times more power. Así que, apreciados hermanos, So, my dear brethren, esta experiencia de recibir la lluvia tardía this experience of receiving the latter rain, la necesitamos. we need it. El Señor siempre ha querido derramar su espíritu The Lord always wanted to outpour His Spirit, y no lo ha hecho, and He has not done so. no porque Él no haya querido. Not because He doesn't want to do it, El asunto es que nosotros but the matter is that we no estamos preparados are not prepared para recibirlo. to receive it. Necesitamos una preparación We need a preparation, más profunda, a deeper preparation, que rompamos con el yugo del pecado, that we may break the yoke of que sin, rompamos con los yugos de los hábitos, that we may break the yoke of habits, que rompamos con el yugo del control humano, that we may break the yoke of human control, que rompamos con los yugos de los falsos evangelios and to break the yoke of false gospels que nos hacen confiar en la carne, that lead us to trust in the flesh, porque eso anula
Because these announce el derramamiento del Espíritu Santo. the outpouring of the Holy Spirit. La invitación del Señor es, God's invitation is, venid a mí, come to me, todos all los que estéis those who are trabajados y cargados, weary and heavy laden. que yo os daré I will give you descanso. rest. Mi yugo es fácil My yoke is easy y ligera mi carga. and lighter. Aprended de mí, Learn of me, que soy manso who is meek y humilde de corazón. and lowly in heart. Y humilde de corazón. And lowly in heart. Esa es la invitación del Señor. This is God's invitation. No podemos llevar dos yugos al mismo tiempo, We cannot bear two yokes at the same time. porque el yugo del pecado Because the yoke of sin nos llevará a un lado is going to take us one y el otro direction. yugo querrá jalar al otro lado. And the other yoke is going to try to pull another way. Es por eso que el Señor nos quiere colocar su yugo, And this is why the Lord wants to put upon us His yoke. su yugo de reposo, His yoke of rest. donde podamos experimentar Where we can experience la verdad, the truth. el poder del Evangelio, The power of the gospel. el dínamos del Evangelio, The dynamis of la the gospel. dinamita del Evangelio, That dynamite. aquello que acaba con todo el pecado, That which breaks every sin hasta convertirlo to turn it en cenizas. into ashes. Es mi oración. This is my prayer. Quiero que el Señor rompa con todos mis yugos. I want the Lord to break every one of my yokes. ¿Quieres tú que el Señor rompa con todos los yugos? Do you want the Lord to break every one of the yokes? El Señor quiere hacerlo. The Lord wants to do it. Y este es el momento. And this is the moment. Se vislumbran delante de nosotros Before us, we can see grandes acontecimientos. great events. El escenario está preparado. The scenery is ready. El escenario está listo. The scenery is ready. Y Dios espera por ti And God is waiting for you y por mí. and for me. Que el Señor nos dé de su espíritu. May the Lord give us of His Spirit. Amén. Amen. Una vez más, y esta vez más decidida estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor. Yo decidí, me entregaré. Y andaré los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad, y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidida estoy. Prepara la
Vamos a inclinar el rostro para orar. Let us bow our head for the final prayer. Padre eterno, Our eternal Father, te damos la honra y la gloria a ti, we give you the honor and the glory porque nos has permitido because you have allowed us escudriñar tu palabra. to search your word. Te imploramos We beg you que tu palabra that your word no vuelva a ti vacía, will not return to you void, que esa palabra but may this word sea vida, be that of life pueda fructificar and may bear fruit en frutos in fruits para tu honra y gloria. to your honor and your glory. Porque te lo pedimos Because we have these things, confiando en los méritos sagrados trusting in the sacred merits de Cristo Jesús. of Christ Jesus. Amén. Amen.